Vale, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice hallar la derivada de la siguiente función y igual a e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa, profesor? Simplemente calcular la derivada de esta función. Profe, entonces para ello tenemos que recordar algo que es muy importante. ¿Qué cosa, profesor? Tenemos que recordar que si y es igual a un e elevado a una función, entonces lo que se va a recordar es que cuando tú derives el valor de y, esto va a ser igual a la derivada de la función por e elevado a la función. Eso hay que recordar y eso es lo que se tiene que hacer siempre. Cada vez que tú tengas entonces las operaciones que estás viendo acá, eso se va a tener que hacer definitivamente. Entonces diremos, profesor, la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función, pues, ¿no? Sería simplemente la derivada del exponente que está arriba, que es 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Claro, a todo eso hay que aplicarle, ¿qué cosa, profesor? Vamos a aplicarle su derivada. Y esto multiplicado por e elevado a lo mismo que está viendo, ¿no? Que es 1 más tangente sobre 1 menos tangente de x. Bueno, lo importante está acá, porque esta acá es la derivada de un cociente. Y tú recuerdas, y yo también recuerdo, que la derivada respecto a x va a ser igual a, bueno, acá, a la hora que derivemos eso, sería la derivada del numerador, que es 1 más tangente de x, lo derivamos a ese numerador, y se multiplica por el denominador, que es 1 menos tangente de x. Ya. Ahora, esto de acá se va a tener que restar, ¿de quién, profe? Del numerador, que es 1 más tangente de x, multiplicado por la derivada del denominador, o sea, por 1 menos tangente de x, pero ojo en derivada. Y todo esto está multiplicado por e. No lo vamos a poner por el momento, pero ya se sobreentiende. Y dividido entre el denominador, que es 1 menos tangente de x, pero al cuadrado. Muy bien. Profe, entonces la derivada, como se observando de la función, va a ser igual a la derivada de 1 más tangente, la derivada de 1, bueno, la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x, y eso multiplicado por 1 menos tangente de x, menos 1 más tangente de x, y eso por la derivada de 1 menos tangente. La derivada de 1 se va, la derivada de la tangente es la secante cuadrada por la secante cuadrada, pero con signo negativo, o sea, menos secante cuadrado de x. Bueno, todo esto dividido entre cuánto, profesor, todo eso dividido entre 1 menos tangente al cuadrado. Ya, pero esto está multiplicado por e elevado a esa expresión, ¿no? O sea, 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Perfecto. Profe, pero ahí mismo algo se me va. Sí, mira, secante cuadrado por tangente de x negativo. Secante cuadrado por tangente de x positivo, porque menos por menos es más. Se me va eso. O sea, solamente me quedará aquí, profesor. Ahí solamente me va a quedar, bueno, acá parece que no debió haberlo tachado todo, porque nos vamos a confundir. De todas maneras, lo único que me está quedando es secante cuadrado de x por 1. Menos por menos más, secante cuadrado de x por 1 también. Sobre 1 menos tangente de x. Todo al cuadrado. ¿Vale? Así es. A ver si estamos de acuerdo hasta el momento. ¿Está bien, no? Todo está bien, claro. Ya, profesor. Entonces, esto estaría multiplicado por ¿quién?
por e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Ahí está. ¿Te das cuenta? Perfecto. Perfectísimo. O sea que en otras palabras la derivada de y con respecto a x será igual a 2 veces secante cuadrado de x sobre 1 menos tangente cuadrado, bueno, tangente de x todo al cuadrado, por e elevado a la 1 más tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Muy bien. Y esto de acá sería obviamente la derivada de lo que teníamos al comienzo, pues, ¿no? Un poquito más larguito, pero así es, ¿no? Es efectivo esto de acá. Así se deriva esta función que te estaban pidiendo obviamente desde el comienzo. Claro que sí.